este segundo día de actividades, en este segundo coloquio de investigación en administración durante la pandemia. Y bueno, efectivamente, de acuerdo a nuestro programa, el día de hoy vamos a tener el conversatorio de intervención en las organizaciones, como así lo pueden visualizar en el programa. Este conversatorio deriva efectivamente de un seminario de investigación que se creó en el 2008, en su momento con también la participación del doctor Rogelio Mendoza Molina, muy amigo y compañero nuestro, que ha trabajado también intensamente. El título del seminario es Metodología de la Investigación e Intervención en las Organizaciones, ¿no? Pero el día de hoy efectivamente vamos a ocupar el espacio dentro de uno de los grandes trabajos que se ha impulsado en este seminario y que ha convocado y en el cual han participado también, independientemente de los dos profesores que he mencionado, pues a muchos profesores y profesoras del departamento, y que gracias a ello pues ya se tiene un resultado muy potente, que es el doctorado en intervención en las organizaciones, ¿no? De acuerdo al formato de participación y la moderación el día de hoy, pues vamos a iniciar con la participación del doctor Jaime. Ellos han preparado presentaciones para ustedes para que las puedan disfrutar, y bienvenidas todas sus preguntas, comentarios, tanto en este enlace de Zoom como también en redes sociales para quienes nos sigan, ¿no? Les mando un cordial saludo. Adelante, doctor Jaime, si gusta dar algunas palabras o bien iniciar con su presentación. Bien, buenas noches. Me alegra estar de nuevo en este foro de investigación del departamento y sobre todo en esta temática de la intervención en las organizaciones. Quiero iniciar mi participación en esta ocasión a partir de una caracterización del contexto en la cual se estaría llevando a cabo dicha intervención. Sabemos de esta vertiginosa cambio, de este vertiginoso cambio que está ocurriendo en las organizaciones competitivas a escala mundial. Buena parte de los mecanismos y dispositivos de gestión se están renovando de una manera extremadamente dinámica e intensa. Pero son estos mismos dispositivos y prácticas de gestión son los que están reflejando la crisis que viven las organizaciones y de algún modo la reproducen. Y pueden, esta crisis vivida en cada una de las organizaciones es la que hoy propicia esta intervención. Aquí quiero dejar, hacer notar, mejor dicho, lo novedoso del cambio en las organizaciones. El cambio adopta una nueva naturaleza. Ya no se da modificación que está ubicada en un contexto preciso, con una finalidad determinada, en un horizonte temporal también muy bien determinado. Hoy son modificaciones continuas, permanentes, urgentes y perentorias. El cambio, al parecer, no tiene fin en su doble dimensión, en términos de la finalidad que procura y en términos del horizonte temporal que pretende cubrir. Entonces, aquí, para entrar en esta cosa de la naturaleza de la intervención,
yo ubico dos conexiones significativas: intervención y crisis, crisis y conocimiento. Creemos que las organizaciones hoy están al interior de un proceso llamado transformación crítica, en donde hay una implantación perentoria de nuevos dispositivos que obligan a modificar todas las prácticas de gestión. Ahora bien, otro supuesto sobre los cuales se construye la intervención es que los fenómenos de la crisis no pueden explicarse única o principalmente a partir de las formas de liderazgo o modalidades más o menos eficaces de gestión. Eso es muy importante, ¿sí? No podemos reducir nosotros la búsqueda de los factores principales de la crisis en una crisis de liderazgo o modalidades inadecuadas de gestión. Creemos que la crisis es un periodo en el cual se toman decisiones cruciales, la intervención y se llevan a cabo transformaciones en busca de la sobrevivencia. Acuérdense, crisis es un término surgido en la medicina y que habla de un estado muy peculiar de un paciente que ve amenazada su sobrevivencia. Esto se traslada perfectamente a las organizaciones, pues están en un estado de peligro tal que están obligadas a transformaciones que aseguren su sobrevivencia. Ahora bien, pensamos también que la crisis está muy ligada al conocimiento. Cuando cesa la autocompresión de una determinada forma de vida, inicia la crisis. Lo que obliga a una reflexión. Sin embargo, no cualquier reflexión, sino aquella capaz de generar un conocimiento específico generado a partir de una interpretación crítica del conjunto del sistema en crisis. A la vez que dicho conocimiento sea capaz de dirigir y otorgar sentido a la acción a aquellos actores que deben encontrar la resolución de los problemas y permitan la salida de la crisis. Esta reflexión, para el caso de la intervención en las organizaciones, es una investigación basada en el método científico. Dicha investigación procura no solo indagar en ámbitos particulares de la unidad productiva en cuestión, sino que procura enlazar en un ejercicio de comprensión con fenómenos de carácter general. Esto es, tendencias globales. No podemos reducir el ámbito de la investigación. Se trata de ubicar conexiones significativas y articulaciones necesarias, indagando sobre fenómenos complejos, dotados de una gran dinámica e intensidad, como son los que están ocurriendo al interior del mundo social de la empresa, que requiere la intervención.
Se trata, pues, de comprender la complejidad de factores y tendencias que interactúan en el mundo social de la empresa, en aspectos tales como la estructura, funciones y modalidades de gestión, integrando las dimensiones del poder, conflicto, identidad y cultura, enlazándolas con interpretaciones sobre tendencias, determinaciones y regulaciones generales del sistema sociopolítico y económico. El propósito es elaborar pronósticos con distintas imágenes de futuro. En síntesis, el análisis y comprensión de este constructo integrador de los complejos, múltiples y dinámicos factores y tendencias se convierte en un dispositivo teórico metodológico imprescindible para propiciar que la intervención ayude a recuperar la autocomprensión perdida por los actores de la organización, pues es la única manera de recuperar la legitimidad y la eficacia de la cooperación, esto es, de la acción colectiva deliberada. Dicho dispositivo debe construirse a partir de una serie de preguntas sobre la cultura, sobre las fortalezas y capacidades colectivas inventariadas, no solo a partir de los perfiles y calificaciones actuales de los recursos humanos, ubicando también su potencial en relación a los cambios previstos. Todo ello ocurre al interior de una organización sumida en intensas y perentorias transformaciones, tendientes a la apropiación e integración de sistemas, procesos y productos a partir de innovaciones tecnocientíficas, las más avanzadas, no cualquiera, y de una manera acelerada realizar su eficaz apropiación. Lo anterior genera dinámicas colectivas, nuevas dinámicas colectivas, ya que se requiere la formación de nuevos oficios, calificaciones, la apropiación de nuevos conocimientos y saberes, además de una inevitable movilidad laboral. Y esto es muy importante, ten en cuenta la extraordinaria dinámica y precariedad de la situación en la cual debe realizarse la intervención. Estamos en un mundo social que está hirviendo, que está con una gran inestabilidad y fuertes tensiones. Todo proyecto de reconversión que busque anticipar y o reaccionar ágilmente ante la acelerada evolución del mundo social de la empresa se enfrenta a este contexto. Particular atención debe otorgarse al conjunto de mediaciones formales e informales que han llevado a una pérdida de las capacidades de negociación y resolución de conflictos. Acuérdense que la intervención es una actividad que es requerida por una organización cuando ella, sus actores, son incapaces de dar solución a sus conflictos. Por lo tanto,
sus mecanismos, sus instancias de negociación y su resolución de conflicto son inútiles y deben renovarse. Hay que subrayar que la intervención no es solo ni fundamentalmente un ejercicio de comprensión de los fenómenos que ocurren al interior de este mundo social de la empresa. También es necesario aportar una respuesta operativa en torno al sistema productivo, comercial y financiero, a partir de las identidades profesionales presentes en cada una de las organizaciones. El interventor no solo genera una investigación que propicia la recuperación de la autocomprensión, sino que también debe convertirse en un interlocutor legítimo, capaz de generar confianza entre todos los actores que viven la crisis. ¿Será exitosa su tarea cuando su diagnóstico se haya convertido en el espacio privilegiado en torno al cual el debate se realiza por los diversos actores involucrados, refiriéndose a las diversas alternativas a través de las cuales se pretende recuperar la viabilidad de la organización? Cuando se integran y concilian las distintas posiciones y visiones, es posible distinguir la alternativa más adecuada. Estas son las ideas que yo sintetizo solo algunas de las tareas que debe hacer el interventor. ¿Se dan cuenta de lo difícil de la formación que intentamos emprender en el doctorado? Tenemos que formar personas a través de todas estas habilidades, competencias, conocimientos y saberes. Alguien que sea un buen investigador, que use apropiadamente el método científico, que sea capaz de generar confianza y como tal convertirse en interlocutor legítimo, que sea capaz de convertir su ejercicio de comprensión también en traducirlas a dispositivos y prácticas que restablezcan la eficacia al interior de la organización. O sea, el interventor también debe tener un perfil bastante desarrollado en todas las instancias de la administración y gestión de empresas. Debe conocer también todos los problemas de la cultura, identidad, los problemas del poder. ¿Se dan cuenta en qué tarea nos estamos enfrentando? Yo realmente estoy preocupado si vamos a ser capaces de llevar a cabo con éxito nuestra tarea. Pero en fin, este es nuestro propósito y procuraremos hacerlo lo mejor posible. Gracias por su atención.
Ok, muchas gracias, estimado doctor Jaime. Efectivamente, creo que ha puesto sobre la mesa a nuestros participantes que se incorporaron minutos posteriores, hacia dónde deben ir, hacia dónde van las organizaciones más con esta parte de la intervención que desde la UAM, desde el Departamento de Administración, como un doctorado, se pretende impulsar. Sin lugar a dudas, también las preocupaciones ahí están, esta intervención reflexionada quizá desde un inicio antes de la pandemia, y ahora cómo cambia con toda esta situación, de la situación crítica que efectivamente vivimos, ¿no? Hacia dónde en los debates anteriores empezaban a plantear preguntas interesantes, cómo podemos empezar a ubicar a esta nueva sociedad, a esta sociedad realmente que se quiere impulsar y cómo hacerlo desde administración, en este caso desde intervención. Bueno, vamos a dar paso al doctor Arturo Pacheco. Él también es uno de los profesores principales, proponentes de este doctorado que hoy mismo inicia actividades o ya inició desde antes con la aprobación del colegio, pero que nos puede poner sobre la mesa también qué están pensando, qué se pensó en su momento sobre intervención en las organizaciones, cuáles son los retos y desafíos y por qué intervención, características esenciales de ello, ¿no? Adelante, doctor Arturo. Gracias, Jesús. Buenas noches a todos los presentes. Gracias por compartir esta mesa con el doctor Jaime, con el doctor Oscar y contigo. De hecho, Jaime, Oscar y otros compañeros, pues digamos, fuimos del grupo iniciador de la discusión, porque hay que decirlo, hubo varios años de discusión sobre la temática de intervención para llegar finalmente al doctorado. Entonces, de ninguna manera es improvisada. Jaime acaba de bosquejar brevemente, digamos, los sustentos teóricos, algunas columnas que pensamos es complejo el proceso de intervención, la praxis interventora. Jaime nos ha dado una visión general, pero creo que ya con eso tenemos una idea de la complejidad. Yo voy a usar unas 4 o 5 láminas para tratar de complementar en términos ya hacia el contenido del doctorado, siempre tomando como base la fundamentación teórica que mencionó Jaime. Entonces, si me permiten, voy a entrar a compartir. Adelante, Arturo, estás habilitado. Bien. Bueno, en primer lugar, la palabra intervención, tenemos que decirlo, no la estamos creando nosotros. El concepto se usa en varias disciplinas en educación, inclusive hay una maestría en intervención educativa en México, pero como objeto de estudio y como centro de un posgrado, consideramos que no existe, por lo menos en México no existe, y de alguna manera somos pioneros y sabemos del reto que significa esto. Estamos abordando una disciplina, si se le puede llamar ya así, científica, obviamente, pues nueva, con todo lo que implica. Entonces, la palabra intervención, el concepto no es nuevo. Voy a bosquejar aquí rápidamente para ubicar la intervención en las organizaciones, ¿verdad? Que es la que nos interesa. En primer lugar, pues la palabra intervención nos dice que puede ser una actividad desde adentro de la organización o desde afuera. Cuando se realiza desde adentro, estamos hablando de acciones para mejorar el funcionamiento de una organización. Si estamos desde afuera, necesitamos comprender, resolver
problemas, pero para comprender y transformar integralmente. O sea, como decía Jaime, no solo se trata de comprender el fenómeno de la intervención, se trata de intervenir en organizaciones, preparar especialistas de alto nivel doctoral para que puedan ir a las organizaciones e intervenir, pero no en términos pragmáticos que pudiera ser el papel de un, sin ser peyorativos, de un consultor, por ejemplo. Bien, entonces la disciplina que está encaminada a mejorar el funcionamiento de las organizaciones desde adentro, pues es la administración. Para comprender, tenemos a los estudios organizacionales y para resolver un problema concreto, la consultoría. Nosotros entendemos a la intervención en forma integral, como una praxis. Desde luego, abrevamos del conocimiento de la propia administración. Tenemos especialistas de estudios organizacionales, también los tenemos, y muchos de nosotros hemos hecho consultoría empresarial. Entonces, con ese bagaje estamos construimos el programa del doctorado, pero también estamos perfilando las áreas de investigación de este doctorado. Entonces, partimos de una definición que está en los documentos oficiales del doctorado y sí la entendemos como unas acciones deliberadas desde el exterior, ya lo decía Jaime, orientadas a conocer e inducir integralmente la transformación. Es decir, no entendemos a la intervención como una práctica puntual de una solución a un problema concreto, sino una visión integral que deberá llevar y manejar el interventor egresado del doctorado para poder hacer estar en capacidades para poder conocer y transformar integralmente a la organización que tenga enfrente. Entonces, recordemos que las organizaciones son generadoras de la riqueza social y no solo se producen bienes o servicios, también es un espacio de realización individual y colectiva de los actores. Y pues eso tiene una repercusión en el medio ambiente que no debemos olvidar. Como universidad pública, la UAM está obligada a impactar positivamente en las necesidades o en los problemas, más bien, de la sociedad, del entorno. Y creemos que justamente la intervención es una disciplina que puede ayudar mucho en ese sentido. Con pandemia o sin pandemia, ¿verdad? Desde luego la pandemia plantea ciertos marcos, ciertas restricciones o ciertas áreas que habrá que explorar, pero no es por la pandemia que estamos presentando la intervención, sino es en general. Esperemos que esto pase, la pandemia, y estaremos con el reto de preparar egresados de alto nivel con esta intencionalidad. Bien, entonces el doctorado se propuso este objetivo. Está en los documentos oficiales nuevamente y es lo que acabo de decir. Es decir, un especialista, no solo en términos de investigador, ¿verdad? Fundamental, es la base para comprender los fenómenos organizacionales, sino también con herramientas metodológicas, técnicas, para poder ir e intervenir y ayudar a la transformación de las organizaciones. Siempre pensando que son los propios actores de la organización los que tendrán que llevar a cabo la transformación.
nosotros o el interventor egresado de nuestro doctorado estaría colaborando para inducir, apropiarse, recuperar la identidad con elementos obviamente teóricos y metodológicos para que los propios actores resuelvan sus problemas con los intereses y con las intenciones que ellos mismos definirán. Tenemos entonces estos objetivos específicos, pensamiento crítico, no puede ser de otra forma, estamos pensando que no es o para empresas privadas o organizaciones con fines de lucro, sino estamos pensando que para cualquier tipo de organización se requieren este tipo de especialistas. Profundizar en el proceso de intervención y algo importante, desarrollar un proyecto de investigación aplicada en una organización concreta. Entonces, pues definimos de alguna manera el plan de estudios, ¿verdad? El perfil de ingreso que estamos pensando, que ya de hecho está en la convocatoria que voy a presentar al final, un perfil de ingreso de ciencias sociales, ingenierías, inclusive consultores con experiencia en consultoría que quieran mejorar su perspectiva, mejorar su visión de la organización para ser más efectivos, para realmente convertirse en interventores. Entonces, tenemos 3 OEAs básicas, fundamentales, que es cuestiones epistemológicas, cuestiones sociales y cuestiones económicas. El estudiante del doctorado cursará estas 3 primeras OEAs. Son la base, la plataforma, el piso, sobre el cual ya después estará en condiciones de entender, de ubicar las principales escuelas y teorías organizacionales. Después, justamente, con las escuelas como base, tendríamos ya la naturaleza y dinámica de las organizaciones que se discutirían obviamente con los propios alumnos, pero con la idea de llegar a una propuesta que les permita entender el proceso de intervención ahora sí en las organizaciones. Es decir, no podemos hablar de intervención en las organizaciones si no antes ubicamos, discutimos, reflexionamos junto con los estudiantes qué es una organización. Entonces, una vez discutida, analizado los alcances del proceso de intervención, entonces estará en condiciones de elaborar un protocolo y se va a apoyar con herramientas cuantitativas y cualitativas. Y tenemos 4 líneas de investigación hasta este momento, que están planteadas también en los documentos que le dieron fundamento a este doctorado. Ahorita los voy a mencionar. Y finalmente, pues tendremos a este egresado, esperamos. Tenemos mucha seguridad, claridad nosotros de que es necesario tal perfil y tal egresado a nivel doctoral para poder intervenir en las organizaciones de nuestro país en primer lugar, pero no solo, ante las necesidades urgentes de respuesta que abundan, ¿verdad?, en nuestro país, en nuestra sociedad. No solo ahora de cuestiones sanitarias, pero sino en general. Y no solo, repito, en organizaciones privadas, públicas y sociales. Entonces, con esta base, con estos bloques, con estas OEAs,
Entonces, nosotros consideramos que hay un conocimiento transversal que es el contexto social político de las organizaciones en México. Trataremos de generar y usar y utilizar literatura, desde luego clásica y demás, pero también literatura que refleje la realidad organizacional de nuestro país. Y también con una formación crítica, etc. Ahora bien, ¿cuál sería la diferencia con otras disciplinas? Pues podemos verla en esta tabla muy rápidamente. Voy a hablar del objetivo. Estudios organizacionales, estoy siendo muy reduccionista, pues es analizar la naturaleza de las organizaciones, pero con una intención transformadora, digamos, secundaria. Esto no demerita de ninguna manera los estudios organizacionales, ese es su objetivo y creo que lo ha cumplido y nosotros estamos abrevando del conocimiento de esta disciplina. La administración, el objetivo es transformar a las organizaciones desde dentro, como mencionaba. Y la consultoría, pues, es solución de problemas concretos, puntuales. O por lo menos los que plantean, a veces, sin tener mucho conocimiento profundo, las propias organizaciones. Entonces, pues la consultoría usa técnicas que pretenden ser universales, error, pero pues ese es su objetivo. Nosotros en intervención pensamos que la transformación debe ser integral, desde afuera, pero no para que llegue el Mesías y diga por aquí el interventor, sino para que contribuya y sean los propios, decía yo, actores internos, los que se apropien de su propia organización, de su naturaleza y puedan ellos mismos ir generando respuesta a sus propios problemas. En fin, no por cuestiones de tiempo, pues ya no hablaría de los otros aspectos que hacen diferente a la intervención. Entonces, para lograr esto, nosotros partimos, no necesariamente única, pero necesitábamos hacerlo, de una concepción de organización integral. Y de ahí surgieron estas líneas de investigación, 4. Intervención para la administración estratégica, intervención para la innovación, intervención para la negociación e intervención para el diseño de las organizaciones. No quiere decir que el egresado del doctorado y que haya escogido, por ejemplo, intervención para la negociación, no conozca las otras o no tenga la visión integral del proceso de intervención. No, si ustedes recuerdan, en el esquema que puse de los bloques de las UEAs, previamente a entrarle a la línea de investigación, tiene que haber recorrido toda la base conceptual, teórica de la intervención. Entonces, tenemos estas 4 líneas y tenemos un plan de estudios que consiste, bueno, en 12 trimestres y como dije ya, pues son estas UEAs. El primer trimestre son las UEAs básicas, el segundo trimestre sobre las organizaciones y el proceso de intervención, el tercero las técnicas y desde el cuarto trimestre estaría en condiciones el alumno de diseñar un protocolo. Y las demás, y las optativas que va a llevar en función de la línea que escoja, que trabaje,
con su comité de dirección y con la asignación de un director, en función de sus intereses, desde luego, y en función de la capacidad que se tenga en ese momento por parte de la planta docente. Elaboración de un marco teórico, etcétera, diseño del caso de estudio, realización del trabajo de campo y elaboración del borrador. Cada trimestre habría una evaluación de avances y un plan de trabajo del alumno con su grupo de trabajos dependiendo de la línea. En este sentido, quiero hacer énfasis en que este doctorado no solo se limita a impartir UEAs, sino queremos, es un reto muy fuerte, ligar la docencia con la investigación. Y la forma que hemos diseñado para lograrlo es, el mecanismo es estas líneas y estos grupos, seminarios por línea, donde trabajarían investigadores según sus intereses de nuestro departamento, invitados, etcétera, y los alumnos que decidieran entrar a la línea, a una línea determinada de investigación. Entonces, ahí colectivamente discutirían su protocolo, sus avances, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, queremos paralelamente o conjuntamente o como un todo hacer docencia e investigación. Y bueno, ese es el reto y déjenme plantearles la convocatoria que ya está circulando y la idea es que iniciemos con la primera generación el 29 de marzo, en ese trimestre. Los documentos ya se pueden entregar y tenemos los requisitos en una página, un correo y un teléfono para pedir informes. Esperemos, sabemos del reto, muy, muy fuerte, decía yo, sobre todo porque, bueno, es un terreno virgen, pero necesario. O sea, no porque sea nuevo está bien, ¿verdad? Sino porque es importante, consideramos muy importante que contar en nuestro país con especialistas a nivel doctoral en intervención en las organizaciones. Y ese es el reto que nos hemos propuesto. Pues yo con esto terminaría y esperemos las preguntas, dudas, cuestionamientos. Gracias, profesor. Okay. Muchas gracias, profesor Arturo. Efectivamente, planteó el doctor Jaime el qué se requiere, qué es el reto, qué es la situación, y el doctor Pacheco aquí efectivamente plantea el cómo lo vamos a empezar, lo vamos a trabajar y cómo lo podremos lograr, ¿no? Bien, los invito también a que hagan sus preguntas en el chat de Zoom o en las redes sociales para generar el debate que a veces enriquece más toda la parte de la discusión y que es el objetivo de este conversatorio y de este coloquio en términos de la investigación y la administración. Bueno, pues vamos a dar el paso al doctor Oscar Lozano también para que nos comparta su presentación en el marco de la intervención en las organizaciones y también al ser parte de los profesores que integran este grupo de trabajo del doctorado en intervención. Adelante, doctor Oscar. Muchas gracias, doctor Jesús. Pues agradezco el espacio. Sigo felicitando al departamento, a ti, Jesús, a los colegas por este espacio de reflexión, de discusión, de proyección. Constituye sin duda alguna un referente, como dijimos
ayer que se inauguraba, en el ámbito de, no solo en este momento, la intervención de las organizaciones con algo sumamente fresco, innovador, que se requiere en el mundo en general, que ahorita comentaré, sino por lo que representa el hacer este tipo de reflexiones en torno a una disciplina a veces tan fría y calculadora, dicen algunos, como la administración o la gestión, y que encuentran espacios como el que tenemos aquí en este departamento, en la UAM, un punto de, digamos, visión crítica, como decía el doctor Pacheco, que debe de fortalecerse, debe de proyectarse, debe de compartirse. El ámbito remoto permite, sin duda alguna, que esto trascienda más allá de lo que sería incluso un evento presencial. En ese sentido, pues este programa de doctorado en intervenciones tiene muchos elementos que destacar. Ya el doctor Jaime daba esta visión conjunto, teórica, ¿no? Fundacional, con un, yo diría, rompimiento epistemológico en el ámbito de la perspectiva que una escuela de administración genera. Eso es algo fundamental que hay que reflexionar, revisar y cuidadosamente y prudentemente, por supuesto, participar de él. Con el doctor Pacheco veíamos toda esta estructura que se tiene, los cuidados que se han generado, que no ha sido fácil, ¿no? Yo dividiría mi participación en tres grandes dimensiones. Una es la historia, otra es la visión del propio proyecto y otro muy importante, fundamental, es la gente. Porque este proyecto es gente. Aquí están muchos de ustedes que, con eso empezaría, que han hecho posible este proyecto de muchos años. Desde el privilegio que tuve en asistir a esas reuniones en casa de Tere Páramo con el doctor Montaño, el doctor Guillermo Ramírez, el doctor Antonio Barba, Rogelio, Arturo, Jaime, Margarita Fernández, eran para mí, yo iniciando en ese campo de reflexión, eran realmente impresionantes esas reflexiones. Hace, ¿qué sería, Arturo? 15 años más. Por eso decía, no es una ocurrencia, no, esto tiene una madurez importante y ahí había gente. Y la gente que se ha ido incorporando desde acá, desde Azcapotzalco, en donde se ha generado toda una, pues a veces yo diría abusivamente, pero hay que hacerlo así, una corriente de pensamiento importante que se suma al de muchos ámbitos. Por supuesto, en su origen en la UAM Iztapalapa, en el posgrado en estudios organizacionales, pero que tiene ya su raíz profunda también acá. Y eso es importantísimo decirlo y destacarlo y reconocerlo. Yo se los reconozco y lo haré todo el tiempo, porque eso ha potenciado el trabajo no solo de la comunidad departamental, sino de la UAM, con los amigos de Colombia, con los amigos de los diferentes estados de la República, de Guanajuato, de Chiapas, de Sinaloa, de Veracruz, bueno, ¿qué les digo, no? Y acá está toda esta gente, la gente que ha hecho posible este proyecto. Es fundamental que se reconozca porque es gente con alta habilitación que se ha ido formando a lo largo de más de 10 años de trabajo, ¿no? Y aquí están muchos de ellos, veo a Sarur, veo a Sandra, por supuesto Jesús, están Carlos Juan, los miembros de mi área, ¿no? Elvia, Tere, Arturo Hernández Magallón, que lo acaban de nombrar ahorita coordinador director del Centro de Estudios de Ciencias Políticas de la UNAM. Está el doctor David Cruz con los amigos del Poli, que también son bien importantes, Gibran, Igor, ¿no? Ángel, que hoy estuvo, otra referencia de toda esta red que se está generando. Toda la gente que va a participar, ¿no? También, bueno, Ayusabet, Salvador, Cristina, Valentino, gente de las otras divisiones como Marco Ferrusca, como Blanca Silva, como Ángel Hernández. Es mucha gente y eso es bien importante referenciarlo porque es toda una base teórica, metodológica, social y axiológica que fortalece un programa como este, que nace de un departamento en una fase de evolución importante y ya entro en el ámbito de la historia, ¿no? Desde aquellas pláticas que ya decía teníamos, pero desde la misma reflexión que teníamos en los congresos de análisis organizacional, ¿no? Y que se han ido constituyendo en productos específicos. Cuando me tocó estar con Salvador en mi llegada a la UAM y generar la primera generación de doctorado, con Tere Magallón, que les digo, es un
una consolidación de muchos de los proyectos del área de una nueva área de investigación, pero que le dio un gran impulso a este doctorado. Y ahora es coordinadora del posgrado en estudios organizacionales, posgrados hermanos, o no sé cómo decirlo, quizás somos hijos de aquel, no lo sé, pero es una red importante y que hay que reconocer que tiene diferentes perspectivas, ¿no? Hace 15, 14 años que empezábamos con esas ideas de una sede del doctorado en estudios organizacionales, que ya después se convirtió en 3 doctorados que habilitaron a más de 20 doctores en el departamento y en la institución, que están ya siendo parte de los núcleos básicos que fortalecen esta comunidad, ¿no? Después, evidentemente, con los posgrados que ya tuvo el departamento propios, como es el del posgrado en ciencias administrativas, el PICA, el posgrado integral, que también están ya participando de esta perspectiva de análisis complejo, análisis crítico, una reflexión que cuida, por un lado, el perfil funcionalista que es necesario, se debe de tener en el ámbito de la administración. Así surgen estos posgrados en México, pero que también se inscriben en esta lógica también de perspectivas complejas, donde la administración no solo se ve como una disciplina, sino como todo un tinglado de interacciones sociales, antropológicas, biológicas incluso. Llegamos a un momento en el que, pues, sin lugar a dudas, el doctorado en intervención constituye un, yo diría, clímax, un momento, un colofón, pero no para terminar, sino como un punto de nueva partida en donde se sintetizan todas esas reflexiones que se generaron desde los 80s en el ámbito de Iztapalapa, también con la generación modelo que hubo, ¿no? De profesores, donde estuvo Jaime, donde estuvo Héctor Núñez, donde estuvo Tirso Suárez, Alejandro Espinosa. Vaya, es una historia terrible, terriblemente compleja, pero increíblemente satisfactoria que alguien tiene que contar. Y llegamos a ese momento en el que el doctorado surge como un documento, me acuerdo, en un formato sumamente complejo de discusiones, de correcciones, de la autocrítica que algunos de nuestros mismos compañeros, compañeras generaban, ¿no? Perspectivas importantes de visiones complejas como la del mismo Jaime, ¿no? Que siempre es muy crítico, pero también estaban ahí, por supuesto, las referencias de Rogelio, de Ayusabet, que llegan a ese momento en el que surge el bebé, el niño, pero un documento que pasa ahora por todo ese, ¿cómo diríamos? Complejo sistema de tramitologías, que es el que surja un nuevo programa en la UAM, que es sumamente complejo. Cuando uno va a crear un nuevo programa, tiene que estar pensando en 3 años, por lo menos, de trabajo, de presentaciones desde el departamento, desde la división, el consejo divisional, consejo académico, colegio, comisiones y más comisiones en una primera etapa, ¿no? De acuerdo a la nueva normatividad del famoso RES, Reglamento de Estudios Superiores de la UAM, que es muy valioso, por supuesto, y luego el regreso, ¿no? Primero pasa la viabilidad del programa y luego el regreso, que pues yo veo a Arturo y a Jaime y digo, pues qué bueno que aguantaron, colegas, porque fue sumamente tortuoso. Pasaron 4 gestiones, con Salvador, conmigo, con Tere y ahora con Jesús. 4 gestiones de 4 años para que ahora tengamos la primera convocatoria, que por supuesto mucha gente está esperando, no solo en México, fuera, ¿no? Esa es la historia. Y ahí está, y ha sido sumamente compleja. Y entro ya en la visión de lo que es el propio programa sin soltar la historia. La visión de la UAM es esa. Yo estoy convencido que la generación de un doctorado como una ruta, digamos, de consolidación de una comunidad académica, epistémica, es fundamental para consolidar una institución, y así lo estamos viendo ahora con este nuevo programa de la División de Ciencias Sociales, que está alojado por su propia naturaleza curiosa en el ámbito de la Unidad de Azcapotzalco, en el Departamento de Administración, pero que también van a poder participar de otros departamentos, ¿no? Estoy imaginando ahí a gente como Beatriz García Castro, como Andrés Godínez, como Norma Rondero, o sea, todos estos perfiles tan interesantes que tenemos en la comunidad y que pueden participar acá de este gran proyecto. Y pienso yo que en este formato de ruta, que a veces no somos conscientes de que se ha formado, pues estamos participando
al mismo tiempo que estamos construyendo. O sea, vivimos, es como ir manejando el avión y al mismo tiempo irlo arreglando. Surge este programa ya en su primera convocatoria y tiene un perfil sumamente interesante porque Arturo decía, combina la docencia con la investigación, pero también con la vinculación. Ese es, yo creo, que su principal elemento distintivo, ¿no? Su principal característica, digamos, innovadora, porque no solo es un espacio de formación de investigadores, en donde también se recrea, se consolida la propia naturaleza investigativa de la comunidad, porque en el posgrado uno también genera los procesos de la función sustantiva de investigación, es un espacio de investigación. Por eso yo hablaba de la consolidación de comunidades. Cuando llegamos a un doctorado, una maestría, pero sobre todo a un doctorado, es porque ya se consolidó una planta docente que puede darle salida. Y entonces no solo es generar la docencia para formar investigadores, ¿no? Sino también los espacios de reflexión en los que los investigadores se posicionan, porque en la UAM no generamos cualquier posgrado. O sea, hay muchos elementos que garantizar antes de arriesgarnos a salir con un doctorado. Y uno como este, aún más. Porque este tiene en esta tercera función sustantiva que yo le llamaría de parte de la preservación y difusión de la cultura, la vinculación, una característica que pocos doctorados tienen en el ámbito de las ciencias sociales. La vinculación. Y en eso es fundamental reconocer todos estos elementos de los que ya hablaba Arturo Pacheco, en los cuales hemos participado. Cualquier cantidad de intervenciones en las que hemos estado, que agradecemos haber estado algunos de nosotros, ¿no? Desde PM, SAD, INEGI, INDAVI, IGESEM. Ahorita estamos en un proceso sumamente importante, relevante. Estamos en un proceso de intervención con Birmex, la empresa que se va a encargar del Sistema Nacional de Distribución de Insumos Médicos. Y podemos entrar en esa lógica precisamente por la experiencia que tenemos. Ahí está participando Sandra, está participando Alfredo Garibay, otro de los miembros del equipo tan importantes que tenemos, ¿no, Alfredo? Con Jaime. Y seguramente se sumarán muchos más de por acá, están de otros departamentos también apoyando, en un proceso sumamente importante de intervención, entrando en esto de la visión. Es esta perspectiva de la que ya hablaron Jaime y Arturo. Es una perspectiva de acompañamiento, que si usamos la consultoría como un punto de referencia o un parámetro comparativo es para mostrar lo que es esto, no es consultoría, es un acompañamiento sumamente delicado, en el cual es la propia organización que entra en un proceso de cambio, pero no solo bajo perspectivas específicas de carácter administrativo. Eso es una parte importante, pero lo fundamental tiene que ver con procesos más complejos del orden multidisciplinario, económico, político, social, antropológico, incluso decíamos hace rato biológico, en dimensiones de análisis también sumamente complejas como poder, cultura, institución, lenguaje, cambio, aprendizaje, etcétera. Es comprender a cabalidad o intentar comprender a cabalidad esta complejidad organizacional para eventualmente proceder al cambio desde adentro, pero con agentes externos que acompañan. Y ese es un proceso sumamente complejo, arriesgado. Por eso hay que ser prudentes, por eso hay que ser cuidadosos en el formato en el que, por supuesto, se enseña la intervención, pero sobre todo se practica. Este posgrado tiene esa particularidad. Un egresado, una egresada de este programa tendrá necesariamente que generar un proceso de intervención. Y ahorita, a raíz de la pandemia, se ha detonado una gran cantidad de procesos de intervención desde nuestra institución. Estamos en muchos ámbitos apoyando a la sociedad, pero con esta perspectiva es gracias a toda esta evolución, diría yo, de toda esta comunidad que ha reflexionado, criticado, también ha pues tenido que aceptar la parte de sus debilidades, que podemos ahora acercarnos con mayor confianza para decir, tal vez sí podemos ayudar. No se trata de esta idea a veces tan, yo diría, arriesgada de decir, pues sí, la administración te puede ayudar y pasamos ni siquiera la revisión, pasamos directamente a la prescripción. No. Ya en ese ámbito y en este momento realmente se están generando experiencias sumamente interesantes, que no es el momento ahorita de conversarlas, ¿no? Jesús está en algunas, nosotros estamos en otras, pero que
que resulta, ¿no? Como base también de fortalecimiento de las perspectivas que se van a enseñar en este doctorado. Yo felicito de veras a esta comunidad, Arturo, Jaime, Jesús, todos los que han colaborado en esta construcción de lo que ahora es un programa que nos provoca, que es un pretexto para hablar de la gestión, por supuesto, en el ámbito de un coloquio de administración, en el ámbito de la investigación, pero que tiene en su propia naturaleza una gran cantidad, como ya hemos visto, de variables, de coordenadas, de pistas, ¿no? Que constituyen un buen referente que, como ya dije, trascenderá fronteras, y ya lo verán. Me complace estar en ese equipo, aquí seguiremos trabajando y pues a difundir la convocatoria, Arturo. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, doctor Oscar. Efectivamente, se han vertido aquí ya los conocimientos de este gran trabajo que se ha discutido ampliamente y que se seguirá discutiendo ante las nuevas situaciones que estamos viviendo, ¿no? Efectivamente, con el posgrado, con el doctorado de intervención, ponemos al centro a las personas, ponemos al centro la multidisciplina y cómo podemos efectivamente acompañar en esta transformación a las organizaciones, llámese públicas, privadas o sociales. Grandes retos y grandes esfuerzos. Y bueno, vamos a dar paso a las preguntas, comentarios que nos puedan hacer nuestros compañeros participantes en esta sala de Zoom o en redes sociales, y voy a hacer alguna que quizá el doctor Arturo por ahí omitió. Preguntan sobre la convocatoria. Arturo, si la puedes compartir en pantalla para que ya quede formalmente, podríamos decir, anunciada, dado que ya inició también días anteriores, ¿no? Adelante, Arturo, si quieres iniciamos con ello. ¿Puedes compartir, Arturo? Adelante, gracias. Si enciendes tu micrófono, Arturo. Comparto. Adelante. Sí, bueno, como es, digamos, sencilla ahorita el cartel, la difusión, la convocatoria, como podemos ver está el objetivo, las 4 líneas que mencioné, la idea de iniciar el 29 de marzo, la primera generación, es decir, ya las clases, y desde ya se pueden enviar los documentos hasta el 29 de enero. Tenemos una página en Facebook, bueno, una dirección en Facebook. Algunos requisitos están en esta liga, y tenemos un correo y tenemos un teléfono. Entonces, cabe señalar también que en función de las posibilidades presupuestales de la institución de la UAM, estamos pensando en tener un apoyo económico para los estudiantes una vez que ingresen. Pero bueno, eso se tendría que analizar, pero en principio está contemplado esa ayuda económica, una especie de beca. En tanto, no o se complementa con otras fuentes de financiamiento, como puede ser el CONACYT, etcétera, etcétera. Entonces, pues esta es la convocatoria, la pueden ver. No sé si hubiese preguntas o, bueno, tú dirás, Jesús. Sí, gracias. Bueno, no sé, participantes, pueden ser las de viva voz, si no se animan a escribirlas. Con todo gusto podemos darles el uso del micrófono para plantear alguna duda, comentario en particular o pregunta. Bueno.
todavía no hay ninguna, ni en redes sociales nos reportan que no hay ninguna. Quizá yo quiero plantear una, Arturo, a lo mejor ya lo hemos comentado igual con el equipo, en términos de epistemología y en términos de metodología. Si bien es cierto que se busca esta transformación de las organizaciones desde adentro con un acompañamiento, a veces las epistemologías y las metodologías que nosotros generalmente utilizamos, pues son formas de reproducir otra vez la dominación, formas de entender conocimientos y saberes desde otros contextos y que nosotros como investigadores o en este caso ya como interventores, pues vamos a utilizar. Y entonces empiezan a surgir varias categorías de análisis, por ejemplo, la coinvestigación. ¿Cómo podemos llevar a cabo la coinvestigación? ¿Qué significa? Que las mismas personas, organizaciones que son sujetos, no objetos de estudio, porque en este caso en el doctorado de intervención así lo planteamos, ¿cómo podemos empezar a generar estas epistemologías, estas metodologías para que efectivamente no se imponga desde otras disciplinas y que se impongan desde otras racionalidades y cumpliendo con el objetivo del doctorado en intervención, dado su perfil de egreso? Si nos pudieran comentar sobre ello, ¿qué epistemologías, qué metodologías se estarían empezando ahí a manifestarse como generación también de conocimiento del doctorado mismo? Bueno, si me permites, a reserva de que pudiera decir algo también, Jaime, lo que te puedo decir es que justamente esta temática pues la comentamos, la analizamos, este asunto de tener una perspectiva epistemológica, pero decidimos que dejar abierto, es decir, estamos abiertos, el doctorado y sus líneas de investigación, a que sean los propios profesores haciendo su práctica y su investigación en intervención los que vayan generando esas propuestas epistemológicas, metodológicas, inclusive teóricas, tanto de la organización y de la intervención misma, de la praxis interventora. Entonces, no quisimos casarnos con una línea. Consideramos que justamente es una riqueza poder tener en el grupo, en las líneas, pues diferentes perspectivas que pudieran debatir y confrontarse. Y como dijo Oscar, ir arreglando el avión en el vuelo. Es decir, hay cosas que tenemos que seguir trabajando y estamos conscientes, pero estamos seguros que este perfil y esta disciplina urge para las necesidades y los problemas de nuestra sociedad. Entonces estamos abiertos a epistemologías del sur que se llaman, o etcétera, han recibido varios nombres y estamos abiertos para el debate y demás, que sean los propios investigadores los que participen con los alumnos. Eso es lo que yo podría contestar. Gracias, Arturo. No sé si el doctor Jaime u Oscar quisieran comentar al respecto. Jaime. Pues yo brevemente, ¿no? En este mismo sentido que menciona Arturo, la perspectiva natural de la gestión, como surge, como emerge, ¿no? En un formato prescriptivo de carácter funcionalista, pues tiene evidentemente una naturaleza epistemológica particular que normalmente no se reflexiona en el ámbito de las escuelas de negocios. Y es un tema complejo, sin duda alguna, ¿no? La parte filosófica que se tendrá que revisar aquí en el posgrado es importante por ello. Pero es necesario hacerla. Y ya eso genera una
digamos, metodología de enseñanza diferente a lo que podría ser un posgrado ligado, como están estos posgrados que tenemos en la UAM, al ámbito de la administración, más que al ámbito de la sociología, como es en otros países, ¿no? En Francia, por ejemplo. Y en esta perspectiva, pues conviene precisamente mostrar, por un lado, de manera crítica, pero sin caer en perfiles dogmáticos, ¿no? El cariz del quehacer eficiente de la propia gestión como un formato de la naturaleza ética de la modernidad, ¿no? Ya Jaime ayer hablaba en la inauguración al respecto. Lo que construye toda esta cultura de la satisfacción con una perspectiva eminentemente siempre en función de la ganancia, en función de la utilidad, ¿no? Del beneficio de corto plazo, etcétera, y que se reproduce sistemáticamente, no solo en las escuelas de negocios, sino en todas las actividades cotidianas que se tienen en el propio sistema capitalista, ¿no? Por ese lado hay que revisar toda esa estructura, cómo se construye, pero insisto, de manera crítica, no dogmática, que es también difícil de lograr, para en consecuencia también proceder a ver de qué manera se puede deconstruir, si esto es posible, la propia participación del actor dentro de la organización. Es sumamente complejo, pero hay que revisarlo, hay que entenderlo. Es un momento particular en el que está la perspectiva de la comprensión de lo que es la organización y después pasar al cambio, ¿no? Que puede tener, por supuesto, conciencia de los propios actores o puede ser que no la tenga, y ese también es un dilema, ¿no? Hasta dónde se puede procesar la intervención y el cambio sin la comprensión a cabalidad del propio actor cambio que tiene la organización. Todo eso es lo que se va a construir. Lo hemos dicho, el doctorado no ha resuelto muchos de los temas epistemológicos que están en esta ruta. No tiene por qué hacerlo. En eso estamos, en esa ruta de comprensión de esos fenómenos, de esa fenomenología en particular y de esos procesos hermenéuticos, estamos construyendo precisamente el formato de formación de investigadores y de formación de comunidades que investigan sobre esto, ¿no? En la UAM. Esa es la naturaleza de este posgrado, en esa ruta de comprensión de la realidad bajo estas perspectivas teórico-metodológicas y sobre todo epistemológicas, nosotros recreamos nuestra comprensión de la realidad, ¿no? Así hacemos la investigación acá y por supuesto iremos generando los productos de carácter investigativo que nutran a toda la comunidad en su conjunto, desde diversos ámbitos. Yo sería lo que tendría que decir. Jaime, no sé si él tiene la perspectiva siempre más compleja. Bien, cuando discutimos en torno a estas cosas, la perspectiva teórica, epistemológica y metodológica del doctorado, primero, aunque es cierto que no hemos forjado una línea, no nos hemos adscrito a una línea ya construida. Estamos ya desde el principio en el documento que sustenta el programa, hablamos pues de que iniciamos desde una perspectiva en todas las ciencias sociales, desde el ámbito de todas las ciencias sociales, pero no solamente de las ciencias sociales, sino que también de la filosofía. O sea, nosotros para construir una perspectiva epistemológica debemos desarrollar visiones filosóficas bastante más desarrolladas de las que hoy tenemos. O quizás las tenemos, pero que no hemos logrado compartir y hacer común. Justamente en las preguntas básicas que se encuentra y se enfrenta la epistemología y la metodología, ¿no? ¿Cuál es el papel, pues, del sujeto? ¿Cuál es el papel de la acción colectiva? Etcétera, ¿no? Entonces,
aunque esta falta de precisión puede inducir a confusiones y vaguedades, tenemos que estar muy alertas en que se debe construir paulatinamente en el desarrollo de las investigaciones y de las prácticas de docencia una visión común. Nunca va a ser unánime y ojalá nunca lo sea. Nunca va a ser una sola. Pero sí distintas aproximaciones que tengan fronteras compartidas, a través de los cuales el lenguaje facilite la discusión. El propósito, ni más ni menos, es formar una escuela de pensamiento. Esa es la ambición nuestra. Y la escuela del pensamiento no tiene que ver solo con la finalidad de nuestro empeño docente. Tiene que ver con nuestro compromiso con la sociedad, con nuestra posición frente a las radicales transformaciones que está viviendo el mundo. Entonces, a partir de eso y de nuestras bases filosóficas, teóricas, metodológicas y epistemológicas, repito, ir construyendo aproximaciones. Donde cabe, por supuesto, esta idea, que por ejemplo está trabajando Carlos Juan. Lleva ya un buen tiempo de trabajar con estas nuevas perspectivas, con nuestras nuevas formas de intento de construcción de saberes, ¿no? Luchando contra formas de dominación. Indudablemente que estamos abiertos a todas estas propuestas, pero necesariamente debemos establecer fronteras porosas que permitan el intercambio, ¿no? Y que nos van a facilitar, pues, ir construyendo esta escuela de pensamiento, que creo que va a surgir de este proyecto del doctorado de intervención de las organizaciones. Gracias. Ok, muchísimas gracias, doctores, por su participación. Sí, efectivamente, ahí están sobre la mesa todos estos grandes retos, pero que ya los tenemos claros también, que hacia dónde vamos, ¿no? Para generar estas escuelas de pensamiento desde el Departamento de Administración, desde un doctorado de intervención, que prácticamente ya hemos trazado algunas coordenadas. Hay una pregunta en redes sociales de Mónica Velasco, creo que si no me equivoco, la doctora Mónica Velasco, cátedra CONACYT en el departamento. La voy a leer. Si queremos apoyar como profesores y o asesores en alguna de las líneas, ¿qué podemos hacer, ¿no? Si enciendes tu micrófono, Arturo. Si me permiten, voy a decirlo brevemente. Desde luego, bueno, habría que, en principio, ingresar al doctorado y como alumno estar en una línea del interés particular y trabajar con el grupo de profesores y otros compañeros alumnos para definir objetivos de investigación, protocolos e investigaciones, intervenciones prácticas. Entonces, digamos que estos laboratorios, habría que pensarlo, estarían abiertos a que ingresara alguien externo, pero en principio están pensados para el doctorado. Entonces, sería cuestión de platicar el interés concreto de la persona que quisiera pues participar, digamos, sin haber ingresado al doctorado en alguna línea de investigación. Lo podríamos platicar. Ok.
Muchas gracias, doctor Arturo, y les comento a la audiencia, el doctor Arturo ha sido nombrado coordinador de este doctorado en intervención en las organizaciones y justo por eso contesta directamente la pregunta. Y le recordamos del 1 de diciembre al 29 de enero está abierta ya la convocatoria para este doctorado con inicio de clases de trimestre el 29 de marzo del 2021. Hay alguna situación ahí en redes sociales que no se puede ver o visualizar la convocatoria, con gusto la vamos a resolver inmediatamente, pero la publicamos ya desde las redes sociales institucionales del departamento, ¿no? Ya es visible y está ya autorizada. No sé si el compañero Luis Juncos alzó la mano o fue para cámara, ¿no? Ok, perfecto, pues ahí está un gran trabajo que se ha realizado ya con mucho tiempo de antelación, desde la creación y antes del seminario en metodología de la investigación e intervención en las organizaciones, y que en el coloquio de investigación presentan como un gran resultado en estas reflexiones que tenemos. Y quizás solamente para precisar en lo que comentaba el doctor Arturo, no solamente en el doctorado o participantes, alumnos en el doctorado se van a manejar en estos seminarios de intervención, sino van a ser seminarios, espacios colectivos constantes de reflexionar las intervenciones y cómo van el transcurso de ellas en cada una de las líneas de investigación. Hay un coordinador para cada una de las líneas de investigación y que propiamente ahí va a ser el ejercicio de enriquecer todas estas perspectivas teóricas, metodológicas, epistemológicas para construir este gran objetivo de formar a doctorados en intervención en las organizaciones con este gran objetivo y reto que tenemos para esta sociedad, ¿no? Si no hay más preguntas, comentarios, agradecemos a los profesores, a nuestros participantes que hayan estado aquí con nosotros, efectivamente. Bueno, ahí apareció una última pregunta del profesor José Morales de la UAM Iztapalapa, al cual saludamos y gracias por seguir varios eventos que hemos tenido con el coloquio. Voy a hacer una pregunta, si me lo permiten, ahí si no tienen cuestiones de tiempo. Nuestros ponentes, intervención organizacional, el centro de un paradigma de la praxis organizacional, paradigma en proceso de construcción con el doctorado, es lo que pregunta. Si quieren la repito, está en el chat. Pregunta, intervención organizacional al centro de un paradigma de la praxis organizacional, paradigma en proceso de construcción con el doctorado. Bueno, si se refiere la pregunta que agradecemos a que si contamos con una concepción, paradigma de organización, sí. Pero como ya lo mencionamos, Jaime, Oscar, yo, está abierto a discutirlo. O sea, hay una base, hay una fundamentación, pero no estamos casados con esa visión, por ejemplo, de organización o con esa visión de la práctica, inclusive de la intervención. Entonces, estamos abiertos, pero sí se requiere, lo que sí estamos seguros, es que se requiere tener, como dije en mi presentación, una concepción de organización para poder después hablar de intervención en ese entendido de organización, en ese fenómeno de organización. Es necesario caracterizarlo y nosotros lo caracterizamos en el doctorado. Pero repito, está abierto al debate, a la discusión, etc. Entonces, no sé si yo quisiera intervenir en este aspecto porque cuando se habla de paradigma organizacional, para mí es vago. Quizás para el que hace la pregunta no, pero para mí es vago. Porque cuando se habla de paradigma organizacional, se está adjetivando un paradigma, ¿no? Si yo me salto la adjetivación y hablo de un nuevo paradigma de organización, indudablemente que la intervención no construye un nuevo paradigma de organización. Si entendemos por paradigma un constructo que tenga pretensiones de universalidad. ¿Por qué? Porque esto es lo importante.
es que cada intervención es un mundo, pues se ubica en una organización singular, específica, con sus propias determinaciones, con sus propios actores, con sus propios conflictos, sus propias identidades. Ahora, justamente ya lo decías tú, Arturo, la consultoría, y también lo dijo Oscar, no pretende recetas, prescripciones universales, ¿no? O sea, para todos de igual manera. No existen soluciones para todos y de igual manera. Eso ya inclusive hasta en la propia administración se ha abandonado, ¿no? Entonces, lo que debemos pensar es que cuando yo usé el concepto mundo social de la empresa, y esto no es casual. Yo derivo el conocimiento de este concepto de McWalde, fundamentalmente, de un grupo de profesores franceses que han desarrollado esta específica práctica en no solamente un desarrollo teórico, sino experiencias. Importante, en conversaciones con McWalde, él me dijo, yo pertenezco a un grupo de profesores que va a las organizaciones que están en crisis, pero siempre desde una perspectiva de apoyo, de compromiso solidario con los trabajadores. No hay ambigüedad. El compromiso es con los trabajadores y sus intereses. Por eso es que ellos trabajaron este concepto, el mundo social. Ellos parten de la idea que la empresa hoy se ha constituido en el laboratorio principal en donde están ocurriendo y están emergiendo todas las o gran parte de las innovaciones que después se trasladan casi sin mediaciones a otras instituciones y organizaciones de la sociedad. Por ejemplo, esta idea de ser competitivo. Hoy los estudiantes deben ser competitivos, la universidad, los hospitales, etc. Pero es una categoría, un concepto surgido en el mundo de la empresa y que se traslada acríticamente al resto de las instituciones. Entonces, si aceptamos esta hipótesis de que hoy el laboratorio social por excelencia es la organización económica y que la organización económica debe entenderse en la plenitud de la interacción social, no solamente en el intercambio económico. Ya nos estamos acercando quizás a un paradigma. Gracias. Ok. Muchísimas gracias, doctores. Quiero externar todas las felicitaciones que han llegado en redes sociales por el doctorado, por el proyecto, por el constante trabajo que se ha realizado y que efectivamente pudiera crecer y fortalecer
efectivamente no solamente docencia e investigación, sino que también se traduzca en este puente articulador de vinculación y de transformación hacia la sociedad en diferentes organizaciones. Bueno, pues si no hay más preguntas, comentarios en redes sociales ni en nuestra sala de Zoom, pues damos muchas gracias a todos por seguirnos, por el tiempo, y a invitarlos a que el día de mañana siga con nuestros trabajos en el coloquio. Hay mesas de ponencias de nuestros profesores, nuestras profesoras. Hay una mesa de debate también de cierre para debatir y reflexionar la investigación en administración, ¿no? Cómo se debe de enfrentar en términos metodológicos también, ¿no? Bueno, muchísimas gracias y saludos a todos. Arturo, doctor Oscar, doctor Jaime, un gusto, y verlos a los demás compañeros, profesora Isabel Font, maestro José, profesora Anaí, Sandra, doctor Sarur, Rodolfo, saludos. Igualmente, saludos a todos. Saludos a todos. Cuídense mucho, por favor, que